Muy buenas noches a toda la audiencia de su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Esta noche iniciamos con el tercer programa de esta serie de programas en la que vamos a hablar de las habilidades de la alta dirección en las empresas de seguridad privada. Así que sean ustedes bienvenidos y agradecerles por su asistencia y acompañamiento durante estos programas desde que iniciamos con esta casuística desde el 5 de septiembre. Edison, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Henry, amigos. Qué gusto estar con ustedes y más que nada desde el principio del programa. Ahora sí, me comprometo a que podamos seguir haciéndolo en ese sentido. Es un placer para mí, asimismo, estar en esta tercera entrega del programa En la Mira. Y con base justamente en lo que Henry acaba de indicarnos, ¿no? El programa En la Mira, casuística en seguridad, se centra en el razonamiento de casos reales, basados en principios y estándares tanto nacionales como internacionales en seguridad, en protección. Y las respectivas, obviamente, recomendaciones que se vayan generando y ayuden a alcanzar una mejora continua. Es así que el programa está obviamente dirigido a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y o profesionales, licenciaturas en el área de seguridad, de protección o afines, tanto asimismo al personal operativo del sector mencionado, oficiales de protección, guardias, vigilantes, serenos, como lo llamen en cualquiera de los lugares donde nosotros estamos transmitiendo y donde nos están viendo. En definitiva, personal que hace parte de los esquemas de seguridad o escoltas, supervisores u operadores de medios tecnológicos, guías y toda aquella ciudadanía en general, toda vez que analizaremos casos relacionados a lo que tiene que ver con la seguridad y protección en la amplitud de la palabra, ¿no? Este programa es claro, es directo, es informativo. Tratamos de destacar el enfoque de los principios en seguridad y protección, ¿no? A través de un razonamiento imparcial, transmitiendo experiencias y conocimientos de nuestros invitados con un enfoque en las buenas prácticas. Queremos tratar de llegar a ser el único medio en el cual obviamente proponga esta orientación a través de análisis específicamente de casos, ¿no? Enfatizando en la importancia que tiene la seguridad y la protección de una manera sencilla y fácil de entender para todos aquellos que nos tienen el gusto de poder estar con nosotros y obviamente agradecerles por ello, ¿no? Seguimos, Henry. Sí, Edison. Entonces, en la noche de hoy, continuando con estos tres programas que hemos venido tratando, vamos a seguir hablando de las competencias de la alta dirección en las empresas de seguridad privada y entendiendo como competencias esa capacidad que tienen los líderes en las empresas de seguridad privada para la aplicación de los conocimientos y las habilidades de lograr los resultados que ellos mismos, desde su alta dirección, trazan, prevén para el ejercicio de cada uno de sus funciones. Estas competencias las basamos nosotros en el saber hacer, el saber ser, el saber estar. Son competencias demasiado importantes para la buena conducción de una empresa de seguridad privada, sobre todo cuando se dirige estas competencias hacia el bienestar del personal base, que es en realidad quien soporta estas empresas. Y entendiendo que la alta dirección es ese equipo de trabajo que existe al interior de las empresas que le dan el soporte a esa base, a esos vigilantes, a esos escoltas, a esos supervisores, a esos operadores de medios tecnológicos, a esos guías caninos que encontramos en cada uno de nuestros países. Por eso es tan importante que la alta dirección esté capacitada en temas de seguridad privada. No es solamente ocupar un puesto, no es solamente sentarse en un escritorio las 8 horas de la jornada laboral y no solucionar los problemas de recurso humano, de sanidad, de dotaciones y etcétera, 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 que conlleva la prestación del servicio de seguridad. Entonces, con esto vamos a
manejarlo desde el aspecto de la normatividad que existe en cada uno de nuestros países, así como soportados en los estándares nacionales e internacionales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle el paso a Edison para que presente a nuestros dos invitados del día de hoy. Edison, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, mi estimado Henry. Tengo el gusto de presentar a Tania Molina. Tania Molina es nuestra invitada, nuestra profesional invitada que viene desde Costa Rica. Ella tiene una licenciatura en criminología, tiene asimismo un diplomado de investigación criminal y seguridad ocupacional organizacional. Es bachiller en Derecho, directora del podcast Seguridad Hoy. Está certificada como oficial de protección de IFPO, CPO, presidente de IFPO Costa Rica, presidente del capítulo Costa Rica de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad de Emergencia, AIMSE, conductora del programa radial 89.1 FM, cadena radial costarricense, además de ello también presidente de Fundalep, la Fundación para Prevención de Violencia, Prevención del Delito y Promoción de la Paz. Y, entre otras cosas, muchas más, consultora en seguridad y criminología. Bienvenida, Tania, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, don Edison, don Henry, muy amables, gracias por la invitación. Asimismo tenemos a Rolando Villarreal, él viene de la hermana República de Panamá, es comisionado retirado con honores de la Policía Nacional de Panamá con 30 años de servicio, tiene una maestría en operaciones militares, maestría en estudios criminológicos, una licenciatura en ciencias policiales, es especialista en estrategias contra el crimen organizado internacional, estratega en gestión de la seguridad pública y defensa nacional y gerente de la empresa de seguridad privada Tiger Security en Panamá. Bienvenido, mi estimado y querido amigo Rolando, a tu programa. Muchas gracias, don Edison, por la invitación. Saludos a todos los panelistas. Un honor estar aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Tania y a Rolando por haber acudido a nuestra invitación. De verdad que es todo un honor tenerlos en este programa, en este panel, y escuchar de ustedes los conceptos que sé que van a ser muy bien y juiciosamente aplicados. La metodología del programa, ¿cuál es? Vamos a mostrar unos videos. Inicialmente mostramos un video, le hacemos el análisis correspondiente por parte de los dos invitados que tenemos en el día de hoy, nuestros analistas, y le damos la palabra a cada uno de ustedes para que nos diga desde su perspectiva y desde la situación que se vive actualmente en cada uno de sus países, cómo se está presentando allá y qué medidas se están adoptando para la prevención y evitar que nuevamente se presente este tipo de situaciones. Entonces, vamos a darle paso a nuestro primer video, Edison, y posteriormente, entonces, le damos paso a nuestros invitados. Perfecto. La seguridad privada, ¿cuáles son esos problemas que se enfrentan en la República Dominicana? ¿Cuál es la realidad que viven estos trabajadores que están contratados para preservar los bienes, como tú dices, de las empresas privadas, pero también de las personas que acuden a esos lugares? Realmente en nuestro país contamos con la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, que es el órgano que regula, que mantiene el control, tiene la misión de mantener el control. Para que te escuche. Ajá. De estas compañías. Esta institución realiza su esfuerzo con algunas precariedades. En nuestro trabajo de tesis, en nuestro trabajo de investigación, tomamos en cuenta algunos lineamientos, la situación actual de esta institución. Y la verdad es que tenemos mucha oportunidad de mejora como país, como sector, en cuanto a lo que son estos vigilantes. ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, según la Asociación de Vigilantes Privados de ADECIN, hablamos de unos 22,000 hombres y mujeres que trabajan en el sector, en las compañías, en las empresas que brindan servicios de seguridad privada. Por ende, es un sector no solamente importante en lo económico, sino también en la parte laboral. 22,000, más de 22,000. Unos 22,000, 74 empresas están afiliadas solamente a esa. Sabemos que hay otras empresas que no están afiliadas a esta asociación y que trabajan en cierta ilegalidad porque no cumplen. De manera clandestina prácticamente. Exactamente. Entonces, eso también contribuye a que nosotros tengamos por ahí un personal que no está preparado, que no está certificado. En nuestro trabajo de tesis hacemos alusión a algunas recomendaciones para que esto mejore, pero la verdad hay que decirla. Y la verdad es que muchas de estas compañías no respetan la dignidad de estos trabajadores, pero también cometen abusos en cuanto a la jornada laboral, situaciones que no se le garantiza ni siquiera la alimentación, que reciban un salario a veces hasta por debajo del mínimo porque les realizan descuentos y Bueno, muy bien, ya lo escuchamos, lo vimos. Triste, lamentable, porque realmente sabemos de que el servicio de seguridad privada en la mayoría de los países de Latinoamérica es un servicio público y se convirtió en un servicio público a raíz de la pandemia, del COVID. ¿Por qué? Porque fueron los únicos, con los médicos, el personal de sanidad y otras personas de organizaciones contadas, que siguieron trabajando sin importar este tipo de situación de la pandemia. Sin embargo, así estamos escuchando y estamos viendo esta cantidad de irregularidades. Me causa curiosidad, por ejemplo, escuchar de boca de esta persona que estaba manifestando las inquietudes o las irregularidades. Cuando le preguntan la cantidad de personas o de vigilantes que hay, hace referencia a los que están asociados, valga la redundancia, a una asociación, pero no hace referencia a un dato oficial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de República Dominicana. Es decir, que no se tendrá entonces, pregunto yo, no se tendrá entonces un dato estadístico puntual por parte del órgano de control de cuántos vigilantes se tienen en el país. Escucha uno también acerca de la ilegalidad de empresas prestadoras, entonces la pregunta del millón es, ¿y qué hace el órgano de control para, valga la redundancia nuevamente, controlar a estas empresas que están en la ilegalidad? ¿Existen las medidas cautelares para evitar que estas empresas sigan funcionando y sigan afectando de una u otra forma a ese personal de vigilantes? Y cuando tratamos el tema de la dignidad humana al interior de esas empresas, cuando no les pagan los debidos salarios, cuando hay excesiva jornada laboral, cuando hay unas horas extras que no son consideradas y, como lo decía yo en programas anteriores, cuando contratan al vigilante fundamentados en la necesidad que tiene esa persona por trabajar para pagar sus deudas, salir con sus necesidades básicas adelante, y entonces le ofrecen un salario integral en el cual no puede pelear absolutamente nada de horas extras, ni festivos, ni dominicales, porque le están pagando un salario integral que abarca todo y a la hora de mirar las cuentas está por debajo de lo que deberían pagar. Entonces, ante estas situaciones que estamos escuchando, voy a darle la palabra a Tania para que nos cuente si en Costa Rica se está presentando este tipo de situaciones, cuáles son las medidas que ha tomado el órgano de control allá, cuáles son las medidas que tenga conocimiento respecto a las empresas que apliquen este tipo de actividades ilegales, siendo legales, porque hay empresas que tienen su licencia para funcionar, pero al interior de esas empresas hacen cualquier cantidad de irregularidades, o sea que se convierten legales e ilegales, trabajando en la delgada línea roja, en esa zona gris y en ese vacío jurídico. Tania, la escuchamos. Sí, bueno, básicamente como cuando tenemos encuentros para hablar sobre el fenómeno criminal y nos topamos colegas que somos
de varios de los países de América Latina, siempre digo lo mismo, el montón de coincidencias o el efecto espejo, es que lo que pasa allá pasa acá. Es prácticamente lo mismo. Acá en Costa Rica hay aproximadamente 29,000 hombres y mujeres que son los que están debidamente inscritos en la seguridad privada, en la industria. Hay una dirección de servicios de seguridad privada que está dentro del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, pero siempre incluso se ha dicho o se ha señalado que hay muy poco recurso técnico para poder auditar el cumplimiento, como tiene que ser en regla, conforme a la ley, que es la ley que cubre los servicios de seguridad privada, y así se llama, ley que regula los servicios de seguridad privada de Costa Rica, más la ley de armas y explosivos. Es una industria que yo no uso eufemismos, lo digo tal cual, está muy prostituida. Sí, efectivamente hay muchísimos abusos también. Aquí se ven temas que tienen que ver no solo con los salarios y el incumplimiento del pago de las horas extra o de poner salarios mal llamados salarios globales. Te voy a pagar una suma X, pero no te voy a pagar la totalidad. Y un poco, pues sí, los empresarios están atenidos a que la gran mayoría de los agentes o los oficiales de seguridad, como les llamamos en Costa Rica, pues tienen múltiples necesidades, la mayoría baja escolaridad, muchísimos de ellos son de zonas marginales, entonces ahí sí hay que señalar que hay alta dirección o empresarios que no están comprometidos con el respeto a los derechos de los trabajadores y pues sí, entonces hay un tema de un pago de salario global, pero no se les paga la totalidad. Y también un poco están atenidos a que la falta de recurso por parte del Ministerio de Seguridad Pública en la dirección puntual con los técnicos que deberían de estar auditando el cumplimiento, pues favorece que se hagan o que se cometan una serie de irregularidades. Pero sí, son casi 29,000, poquito más, poquito menos, hombres y mujeres que están debidamente inscritos en el famoso Control Paz, se llama el Control Paz, es la plataforma que tiene el ministerio para poder inscribirlos y tramitarles sus carnets de agente. Tienen que pasar por un curso, que en todo caso ese curso es bastante laxo, es un curso de una semana con el teórico práctico, pero sí se ha dicho y se ha señalado que definitivamente se necesita una reforma ahí en cuanto a la calidad de la capacitación que se les da, porque además pues se enfrentan a un fenómeno que también es distinto al de hace solo 10 años, ¿verdad? Por decir un ejemplo puntual. La industria tiene más de 40 años de existir en Costa Rica, pero sí tiene muchos vicios, muchos problemas que todavía no se han logrado resolver y que pues sí, el Estado es consciente y además es uno, que siempre lo señalo, de los mayores contratistas, porque los oficiales de seguridad son los que vigilan al Poder Judicial, son los que le dan la seguridad a instituciones como acueductos y alcantarillados, instituciones vitales que tienen que ver con el agua, con la electricidad, con bancos públicos, están en todas partes e incluso, por supuesto, están donde el Estado no llega, porque no tiene el recurso. Costa Rica tiene una fuerza pública que va de 12,500, 13,000 efectivos, que es muy poco para la extensión territorial, pese a que somos pequeños, debería de ser de por lo menos el doble, y los oficiales de seguridad privada son casi 30,000. Entonces sí, efectivamente están en todas partes, pero no están en buenas condiciones. A mí me ha tocado muchísimo por temas y procesos de auditoría, de sistemas de gestión, de control y de seguridad, ver las condiciones en las que los tienen trabajando. Y ahí hay una gran complicidad, no solo del Estado que no audita, sino de quien contrata los servicios de seguridad privada, que no le interesan las condiciones en las que trabaja el oficial o el agente de seguridad. Entonces, todavía, porque yo me dedico también a dar procesos de auditoría, para los servicios de seguridad privada en este momento como consultora y todavía me sigo topando con que ellos están incluso dentro de empresas de seguridad que están certificadas con ISOs, vean qué delicado esto, con ISOs, y los tienen
con salarios inferiores a los que deberían de ganar, no se les pagan extras o están, como típicamente en toda América Latina, en instalaciones físicas que no reúnen las condiciones mínimas, porque desafortunadamente todavía se les sigue tratando de una forma, pues, habría que decirlo como es, absolutamente irrespetuosa. Entonces, eso sí lo vemos en Costa Rica como en el resto de América Latina, Henry. Gracias, Tania. Sí, es muy cierto lo que usted nos acaba de comentar. También he tenido la oportunidad de encontrarme empresas fuera de Colombia donde al auditar como operador económico autorizado aparecen certificadas, pero nomás entrando a la empresa se da uno cuenta de, la pregunta es cómo adquirieron esa certificación si nomás el control de accesos está mal realizado. Entonces, deja mucho que pensar realmente las certificaciones. No sé si se han venido a menos en el afán de vender, porque ahora se convirtió esto en un negocio, el negocio de las certificaciones, el negocio de las letras antes y después de los nombres, todo se volvió un negocio en seguridad, pero cuando va uno a ver de aquello, absolutamente nada. Entonces sí, es muy cierto. Me asalta una pregunta y quiero hacérsela a Rolando. Si nuestros países son miembros de la ONU, y la ONU ha emitido resoluciones, la última que emitió por los, entre comillas, expertos de la ONU en temas de seguridad, fue en el año 2011, donde nos hablaban respecto a este tema y decían que las empresas de seguridad deberían velar porque el personal que trabaja para ellas fuera bien pago, tuviera unas buenas condiciones laborales, existiera al interior de la empresa un buen clima laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas resoluciones de la ONU, que para mí se convierten en letra muerta, deberían convertirse más bien en los Estados miembros en unas normativas que den cumplimiento a estos entes de control, es decir, un decreto, una ley que lo acoja ese organismo de control y se lo aplique o lo haga aplicar obligatoriamente a todas las empresas del sector o de la industria de la seguridad privada. ¿Qué nos cuenta Rolando al respecto? Y usted que es como gerente y como dueño de una empresa de seguridad, ¿cómo ve este panorama allá en Panamá? ¿Cómo maneja usted la empresa para que no se le presenten este tipo de situaciones tan incómodas? Porque esto puede generar un daño reputacional que es un daño increíblemente dañino para una empresa, que la puede acabar en cuestión por no decir años, en cuestión de meses. Lo escuchamos, Rolando. Sí, bueno, mire, en este tema de lo que ha dicho las Naciones Unidas, la OIT, los derechos humanos, y todos han prácticamente señalado la importancia de respetar los derechos de los agentes de seguridad, de todos los trabajadores, incluyendo los agentes de seguridad, dándoles un trato digno, la remuneración adecuada por su trabajo, las prestaciones laborales. Todas esas resoluciones han sido recogidas por la normativa interna del país en diferentes leyes y decretos. Pero la realidad es, y bueno, ya lo ha señalado nuestra amiga Tania, que cuando uno va al terreno se encuentra con que la realidad es diferente a lo que establecen las normas y se convierte precisamente en letra muerta. Uno de los problemas más grandes que yo he encontrado en este mercado de la seguridad, porque es un mercado ahora, es que la competencia es muy desleal. Sí. ¿Por qué es desleal? Porque mientras usted trata de cumplir con todo lo que establecen las normas, los requisitos legales para prestar el servicio, las licencias, todo lo que corresponde a la capacitación del personal que usted va a especializar en temas de seguridad privada y las condiciones necesarias de la empresa misma para que ofrezca el servicio. Todo eso conlleva un gasto que muchas otras empresas que no cumplen con ello,
pues precisamente se lo ahorran, y a la hora de ofertar el producto o el servicio, resulta que los precios no son iguales, hay una diferencia muy significativa que nos coloca en desventaja en cuanto a lo que ofrece la competencia, ¿no? Y por eso es que digo que es algo desleal. Aunado a eso, pues tenemos el problema de la explotación laboral. Yo diría que incluso podríamos estar, no me atrevo a asegurarlo porque no he hecho ninguna investigación al respecto, pero podría decir que hay algún tipo de tráfico de personas con propósitos de explotación laboral, porque últimamente he notado en muchas empresas que tienen una gran cantidad de extranjeros laborando como guardias de seguridad, algo que no está permitido si no tienen la residencia permanente. Pero esos guardias pues nunca van a aparecer en los registros. Los contratan como servicios profesionales, no les pagan por planilla, les pagan en efectivo o de otra forma que no los comprometa con un contrato que tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no?, que exige el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Trabajo. Entonces, también con los extranjeros se ahorran el tema de vacaciones, décimo tercer mes, que es un derecho que tienen aquí en Panamá los trabajadores, y toda otra serie de prestaciones laborales que tienen derecho si estuviesen en una planilla, como lo exige la ley. Entonces, obviamente, al tener ese ahorro, pueden pedir por el mismo servicio o similar servicio un precio mucho más bajo. Para enfrentar esa situación, lo que hemos tratado de hacer es siempre pues, ofrecer al cliente no una competencia en temas de precio, sino en temas de calidad. Lamentablemente, muchos clientes no adoptan o no comparten ese criterio, piensan en la parte económica como algo prioritario y pues primero se van a la comparación. Cuando es el proceso de selección del proveedor de seguridad, es algo que yo siempre he hecho énfasis, es que se van a la inversa, se van primero y clasifican las empresas en base al precio. Los precios más bajos son los que compiten para ver cuál es el que se gana el contrato. Mientras que la parte de que si la empresa cumple con todos los requisitos legales, que si cumple con sus responsabilidades como empleador o como patrono para con sus colaboradores, esa parte pues pasa a segundo plano y en muchas ocasiones ni siquiera se preocupan por ello. Entonces, es un círculo vicioso porque el contratante genera esa competencia desleal al aceptar que una empresa solamente por un precio más barato no ofrezca esas condiciones laborales a sus guardias de seguridad. Entonces, allí pienso yo que está la génesis en gran parte del problema, ¿no? Gracias, Rolando. Muy interesante y tiene toda la razón. Tratábamos ese punto en el programa anterior y decíamos que al escuchar lo mismo respecto al contratante, o sea, al cliente, decíamos que en muchas oportunidades el cliente desconoce cómo es el real manejo del sector de la seguridad privada y lo único que le interesa es tener el servicio de la seguridad en su edificio, en sus instalaciones. Que le corresponde también a las empresas de seguridad abrirle los ojos al cliente y explicarle en qué consiste el servicio bien prestado, un servicio adecuado con toda la normatividad y por ende ese es el precio que se debe pagar, ¿no? Existen esos famosos valores agregados o los plus que llaman cuando contratan un servicio y entonces contráteme a mí y yo lo lleno de cámaras. Yo le regalo 50 cámaras y usted me contrata a mí. Si me da un año de contrato, entonces le pongo 10 cámaras, pero si me da 2 años de contrato seguido, le pongo 50 y cuando termine el contrato las cámaras son suyas. Esos son valores agregados en la competencia desleal que fácilmente puede, en el caso de Colombia, puede hacer incurrir en una sanción económica al contratante, es decir, al cliente. Entonces, pues
también es importante que nosotros como personas de la seguridad advirtamos al cliente, al contratante del servicio, en qué puede estar incurso de no hacer o de hacer caso omiso a esa normatividad. Edison, no sé cómo lo manejemos en Ecuador. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, realmente bueno, ya no con tanto asombro, ¿no? En realidad, conforme ha pasado los días y van pasando, bueno, no los días, los años, y con este intercambio que actualmente tengo con la mayor parte de amigos, de profesionales de la región, me puedo dar cuenta que es calcado, ¿no? Prima lo que tiene que ver justamente con aquí en el Ecuador, hablamos de la viveza criolla, no sé cómo lo digan en otros países, y en qué radica esta viveza criolla, en justamente dar este valor agregado que tú dices, Henry, la informalidad, el tema de evadir los impuestos, evadir las responsabilidades, y en ese sentido, pues, se maneja y logran, de alguna manera, dar un servicio, entre comillas, más barato. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, y eso cabe en ese sentido, quizás mi pregunta a Tania, y quizás la misma también a Rolando, luego de escuchar a Tania, hay ciertos valores que debemos tomar en consideración, por lo menos en Ecuador se lo determina así, ¿no? Pago al seguro social, lo que tiene que ver con el pago al servicio de rentas internas, lo que tiene que ver justamente con la dotación del equipo y la dotación personal del guardia, del vigilante, y todo eso obviamente tiene que entrar a través de una regulación, por lo menos aquí en el país, entre comillas, se la hace de esa manera, ¿no? Y se imponen ciertos valores bases, también entre comillas, pero no se los cumple. Y yo no llego a entender, en realidad no llego a entender cómo es que hay empresas que tienen la desfachatez de hacerlo en ese sentido y poder presentar una cotización al cliente en ese sentido, siendo también un problema aquí en el país el hecho de que el más grande cliente de la seguridad privada es el Estado. Y aún así entra en ese círculo vicioso que comentaban ustedes. Aterrizando a esta situación, Tania, yo quisiera que nos comentes, con base en lo que estoy tratando y en lo que hablé, justamente en Costa Rica, aunque creo que es más o menos igual, el hecho, cómo se lleva el asunto del control justamente de esta oferta y demanda que existe en cuanto a la seguridad privada. Bueno, qué difícil. Aquí se han hecho múltiples foros por parte de asociaciones, incluso que son hay asociaciones que regulan los servicios de seguridad privada, pero desde el foco empresarial, y otra que es bastante novedosa, que por cierto, don Henry ustedes tuvieron la oportunidad, si no me equivoco, de entrevistar a don Neftalí, que ha hecho un trabajo incansable por conformar una asociación para defender los intereses de los oficiales, ¿verdad? Eso es absolutamente reciente porque siempre se ha propiciado más bien defender el bolsillo del empresario únicamente, ¿verdad? Sí deben cumplir con los pagos absolutos, las pólizas de riesgo laboral y el pago absoluto de las cargas sociales, pero echa la ley, echa la trampa. Siempre hay formas de burlar los compromisos, porque también hay que señalar que Costa Rica es si no creo que el país de América Latina que tiene el salario base más alto. Acá el salario base supera los $600. Son un poquito más de $600 el salario base de los oficiales de seguridad. Por las jornadas que trabajan deben ganar en realidad sí o sí muchísimo dinero, pero la mayoría de las empresas no les pagan la totalidad. Entonces llegan abro comillas, acuerdos con los oficiales. Y claro, hay una necesidad.
todos tenemos que comer, hay que trabajar. Entonces, ellos aceptan, luego vienen las denuncias, vienen las demandas, para eso es para lo único que sirve el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, post-mortem, porque no hacen prácticamente inspecciones, las inspecciones laborales, o sea, en la práctica no se dan. Y otra cosa que es un fenómeno que hay que mencionar, que se da en toda América Latina, que no se nos puede quedar por fuera, es que también hay muchísimas empresas pequeñas y medianas que están muy presionadas por aquellas que son gigantescas, que además son multinacionales, que las han ido aplastando y las han ido orillando, porque la ganancia es absolutamente marginal. Y aunado a esto, hay muchas empresas que son mampara, que además uno no se explica cómo pasaron de un pronto a otro a un crecimiento tan exponencial que pueden ser efectivamente mamparas, que se han visto ya en todo caso. Empresas de seguridad ligadas en temas de tráfico de armas, empresas de seguridad que cuando se analizan los casos a todas luces se tratan incluso de autorrobos en temas de armas y con un crecimiento en capital demasiado exponencial, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, es muy difícil para las empresas pequeñas, que casi siempre son ex policías del OIJ o exfuncionarios policiales que ponen empresas de seguridad privada en el país, competir contra empresas que son mampara o empresas que están blanqueando capitales, que esa es otra gran realidad a la que nosotros nos enfrentamos, que son muy grandes y que absorben a estas empresas que están tratando de crecer. Entonces, ¿cómo haces para competir? La competencia es absolutamente desleal porque ellos tienen ese margen para jugar, entonces cobran muy poco y si cobran muy poco, pues tienen que tocarle, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, el arroz y los frijoles a los oficiales. Entonces, lo que hacen es fomentar, por supuesto, la competencia desleal porque digamos que tienen esa capacidad de jugar cuando son una empresa, voy a decir, de 3.500 oficiales versus una empresita que tiene 100 hombres. Y es muy difícil competir con los precios y entonces prácticamente los obligan a cobrar lo mismo o muy poco y por supuesto tienen que pagarle menos, entonces caen y es un círculo vicioso tremendo porque los están ahorillando a irse a cometer irregularidades y atropellar a los oficiales. Y claro, los oficiales están absolutamente abrillados porque tienen que comer, tienen que trabajar. Esa es la realidad. En ese sentido, Rolando, y yéndome un poquito más allá, más que nada aprovechando que tú eres actor también en esta situación, ¿cómo hacer? ¿Cómo hace el ejecutivo? ¿Cómo hace el gerente de esta empresa para poder sacar avante a estos contratos, a estos pormenores, obviamente, ante esta vorágine, no sé cómo llamarlo, que significa, obviamente, en ese sentido, esta oferta y demanda de seguridad que en los países, en la región, en definitiva, es tan amplia y en ese sentido, pues, pasa lo que está sucediendo y obviamente pienso que el asunto a veces ya no se vuelve solamente de trabajar ni de competir, sino de sobrevivir. Así es, y de igual manera, bueno, las empresas, como tratan de sobrevivir los guardias de seguridad, que tienen que aceptar los salarios que le paguen, aunque no cumplan con las condiciones reales que les garantiza la ley. Asimismo, algunas agencias de seguridad tienen que sobrevivir aceptando lo que ofrezca el cliente, ¿no? A pesar de que con ello no pueda cubrir todas esas prestaciones o todos esos compromisos que debe atender con relación a sus colaboradores. Para nosotros, por ejemplo, una forma de evitar esto es antes de aceptar un contrato, cuando estamos promocionando los servicios y tenemos alguna empresa o persona interesada en nuestros servicios, atacamos primeramente advirtiéndoles que no somos una empresa bruja, así le llamamos a aquellas que no cumplen o que no tienen licencia
que están operando al margen de la ley, que ese es un grupo de empresas que hay, que existen, que no tienen todos los permisos que deberían tener, y otras que cuentan con los permisos, pero que se han apartado de la normativa al no cumplir con los requerimientos que establece la misma norma. Entonces, la salvedad se le hace al cliente. Mire, somos una empresa que no que cumple con todas las prestaciones laborales de nuestros empleadores, cumplimos con todas las normas, le mostramos evidencia a través de pagisalvos de las diferentes instancias, impuestos, seguridad social, comprobantes de pago, impuestos municipales, todo lo que es el compromiso de una empresa seria, para que el cliente sepa por qué le estamos ofreciendo o por qué nuestra propuesta tiene un valor más alto que el de la competencia, ¿no? Y hay varias empresas de seguridad que lo están haciendo así. Simplemente nos damos el lujo de no admitir a cualquier cliente en nuestra cartera, porque primeramente ya es una mala señal. Es una señal de que va a ser un cliente que va a tener problemas tal vez para cumplir con sus obligaciones y asimismo nos va a generar otro problema. Entonces, tratamos de enfocarnos en aquellos clientes que de verdad sean conscientes que es un deber ciudadano y empresarial el cumplir con esas normas. Eso básicamente es lo que hacemos para mitigar el asunto del bajo valor que se le da a la seguridad en Panamá. Pues muy interesante escuchar esos temas y saber de parte suya, Rolando, de que las cosas se manejan de muy buena forma, las buenas prácticas en la administración de las empresas es importante, ¿no? Y eso es una prenda de garantía también para el personal que trabaja al interior, porque, como dicen por ahí muy coloquialmente, se ponen la camiseta de la empresa y prestan un excelente trabajo, porque en última son ellos los que venden el nombre de la empresa y si no están contentos, si no están bien pagos, pues ¿qué podrán reflejar ante el cliente, no? Entonces, es muy importante esto. Una pregunta suelta. Costa Rica y Panamá, ¿saben ustedes si de pronto los entes de control en cada uno de sus países han tomado decisiones drásticas, sanciones, de pronto cancelación de licencias, algún tipo de empresa que haya sido denunciada por estas malas prácticas en la administración de las empresas de seguridad privada? Tania. Sí, claro, efectivamente. Falta recurso humano, como decía al principio, porque son pocos los inspectores, uno los conoce. Bueno, es que este país es tan pequeñito que aquí todos nos conocemos. Y cuando vamos a las oficinas y a las instalaciones de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, pues conocemos a todos los técnicos. Pero efectivamente han salido, incluso en los medios de comunicación, como el ministerio, en representación de la dirección, ha cerrado empresas, pero sí es lo menos, porque en la práctica se da muchísimo los abusos. Ahora hay que rescatar y hay que decir, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la alta dirección como gerente de operaciones, responsable de empresas de seguridad privada, no del otro lado de la silla auditando sistemas de gestión, sino como gerente de operaciones en empresas que sí hacen las cosas muy bien. Y ahí es donde toca jugar, porque ya no se puede jugar con el precio. No se puede jugar con la cotización ni con la licitación, con el proceso licitatorio para el Estado, pero nos ha tocado enfrentarnos 100% al convencimiento, sentarse con el cliente y decirle, bueno, nosotros estamos en la capacidad de resolver de esta y esta manera, nosotros sí damos capacitación adicional, sí damos formación, porque también pasa muchísimo que los empresarios ponen al oficial, lo ubican en la casetilla o lo ubican en el predio o lo ponen en un puerto, donde sea que lo ubiquen y se desaparecen por completo.
O sea, si lo abandonan por completo. Entonces, eso es la gran mayoría. Entonces, ¿qué le toca a las empresas responsables? Como una compañía donde yo fui gerente de operaciones 7 años y medio, teníamos 3 sistemas de gestión, el ISO 9001, el OSHAS, que es de salud ocupacional, y implementamos el BASC. Entonces, ¿qué hacíamos? Ir a hablar con los clientes y decirles, miren, nosotros tenemos un compromiso social, nosotros tenemos un cumplimiento, nosotros capacitamos a la gente, sí los llevamos al polígono a disparar, sí les damos medidas de seguridad, si hay un cumplimiento, mire, le vamos a abrir las planillas, ¿verdad? Llegar a esos extremos de decirle, mire, pero nosotros cobramos esto porque si no, no es posible cumplir el 100% de las garantías sociales. Este es el salario del oficial, este es el rubro de la carga social, estos son las pólizas, ¿verdad? Y al final, yo todavía recuerdo cuando en Costa Rica se manejaba, y eso es así, porque las empresas de seguridad son negocios, no son fundaciones, son negocios per se. Se manejaban utilidades del 20% hace 20 años. Hoy por hoy, los servicios de seguridad se dan con una utilidad incluso de 2 o 3%. En ese nivel estamos. Entonces, y hay que ir a competir durísimo, ¿verdad? Con las otras empresas de seguridad, pero ofreciendo ¿qué? Entonces, yo sí cumplo, yo respeto los derechos del trabajador, yo pago el 100% de las cargas sociales, yo capacito adicionalmente, yo los llevo a polígono, porque eso nadie lo hace. Entonces, nos ha tocado, parece increíble, porque es ir a competir e ir a ofrecer lo que por ley deberíamos de hacer todos. Pero eso es con lo que uno ahora puede competir, con lo que es responsabilidad incluso social empresarial. Hasta ese punto hemos tenido que llegar. Rolando. Sí, bueno, de igual forma es prácticamente algo que se repite y me imagino que en todos los países de la región, ¿no? Hay que competir con precios muy, muy bajos debido a que pues los clientes sí pues le prestan mucha atención a los precios, pero tratamos de enfocarnos en esos temas de lo que cumplimos, de lo que sí ofrecemos que los demás no ofrecen. En cuanto a la supervisión, nosotros tenemos en Panamá una Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública, que es una dependencia del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad Pública ve los estamentos de seguridad nacional, Policía Nacional, Senafrón y demás, pero también le corresponde o es responsable por la seguridad privada, por regular y vigilar los asuntos de la seguridad privada. Entonces, para eso se creó esa dirección. Lamentablemente, esa dirección solamente tiene sede en la capital, no tiene regionales, que es una debilidad, porque yo considero que gran parte del problema, en la capital existe la sede, pero como dice la licenciada Tania, no hay tanto personal como para estar haciendo de verdad lo que se supone deben hacer. Supervisar que se esté cumpliendo con todo. Y mucho menos en el interior del país. Pero sí se han sancionado algunas empresas con multas muy grandes. Otras han sido suspendidos sus licencias. Hay una cámara panameña de agencias de seguridad que también está muy pendiente e informando a los ciudadanos, a los clientes, a los empresarios, qué empresas están en regla, qué empresas cumplen con todo, cómo detectar si una empresa no está en regla, que es una labor de conciencia al ciudadano y al empresario, ¿no? Que también ayuda bastante. Y algunos, la ley también le da facultades a la policía, una resolución del 2007 le da facultades a la Policía Nacional de Panamá de inspeccionar o auditar a las agencias de seguridad. Que me parece hasta que hay una duplicidad de funciones allí, porque si ya existe la DIASP, que acabo de describir, pues ya la Policía Nacional no debería tener injerencia, pero asumo que es para la parte donde no haya funcionarios de la DIASP. Y, por ejemplo, si en el interior del país, en una provincia, hay una agencia de seguridad y no hay personal de la DIASP, pues la Policía Nacional podría entonces verificar que los agentes de seguridad estén cumpliendo con lo que dice la norma en cuanto a equipo, prestación del turno, la rotación adecuada, etcétera, ¿no? La uniformidad también, que es muy importante. Porque recordemos que, y disculpe que me extienda un poquito más, recordemos que es importante
la seguridad privada por el tema de que esos son los que garantizan la protección de los activos. ¿Y cuáles son los activos más importantes? Pues la vida de las personas, la propiedad de las personas, la honra de las personas incluso, y hasta la imagen de las personas, y no solamente de personas naturales, de personas jurídicas también en las empresas. Entonces, si estamos depositando todos nuestros activos bajo la confianza de que la agencia de seguridad nos está protegiendo, y en realidad no lo está haciendo porque no cumple con las normas, entonces pues estamos gastando mal el dinero, estamos haciendo una mala inversión. Cuando se supone que la seguridad es una inversión, en realidad estamos haciendo una mala inversión si lo vemos desde ese punto de vista. Correcto, Rolando. Bueno, vamos entonces a ver el segundo video, Edison, para ir avanzando. Este segundo video también es muy importante y también trae unas situaciones críticas. Por favor. Por las malas condiciones en las que trabajan estas personas, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados llevan 100 procesos judiciales. Entre lo que denuncian estas personas están la cantidad de horas de más que tienen que trabajar sin que se les paguen extras. Con horarios extraordinarios, con condiciones precarias donde están haciendo la seguridad privada, con que no se les garantiza bien su salario por la cantidad de horas establecidas y que también los contratan dándoles un salario y en realidad les están pagando otros salarios y les descuentan algunos rubros, ¿verdad? Algo otros ni siquiera tienen el derecho a la seguridad social. Además, las condiciones de salud no son las adecuadas. Ellos no cuentan con una casetilla adecuada para poder hacer sus necesidades, no tienen baños cerca, tienen que utilizar los baños de las empresas y eso es otro problema porque si utilizan hasta los baños de las empresas están haciendo abandono de trabajo. Cada día llegan unos 25 guardas de seguridad a pedir ayuda a la ANEP. Por las inconformidades que llegan a ese sindicato, ya 2 empresas han tenido que cerrar. Bueno, ya lo vimos nuevamente. Más de lo mismo y de otro tema también importante como es la seguridad y la salud en el trabajo. Y cuando hablamos de seguridad no es la misma seguridad física que el servicio que prestan las empresas de seguridad, sino la seguridad industrial. Esas medidas que se deben adoptar en los puestos de seguridad privada a donde se coloca un vigilante o un oficial de seguridad y etcétera. Lo más triste de todo es que en todas las normas, tanto nacionales como internacionales, hacen referencia a este tema. Y me permito citarles algunos. Por ejemplo, la ISO 18788, en el numeral 8.7, habla sobre salud y seguridad ocupacional. Y manifiesta que debe haber un ambiente de trabajo seguro y saludable, que se deben evaluar los riesgos para esa persona que va a trabajar allá. Así como le evaluamos los riesgos al cliente, debemos evaluarle los riesgos a esa persona que va a ir a prestar ese servicio de seguridad a ese contratante del servicio, ¿no? La capacitación debe ser consciente y debe estar enfocada hacia ciertos tipos como es la salud médica y la salud mental, ¿no? La ISO 45001, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que reemplazó a la OSAS. Entonces nos habla de que los lugares de trabajo deben tener unas condiciones óptimas, ¿no? Y aquí escuchamos que ni siquiera tenemos un baño en el puesto de trabajo para que ese vigilante se desplace al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. Encontramos también, por ejemplo, en el ICOC, en el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada, que dice que primero debemos reconocer los riesgos de las personas, evaluar el riesgo, si existe un riesgo de lesiones, como decía Tania, los dejan por allá en un puesto abandonados, muchas veces van a unos potreros o montes a cuidar maleza, a arriesgarse a que los muerda una culebra, una serpiente, bichos, no tienen, les llueve, no tienen chaquetas, no les dan las dotaciones correspondientes y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en Colombia tenemos un protocolo
que estableció la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y es el protocolo de operaciones para los servicios de seguridad privada en el sector residencial, ¿no? Y especifica claramente allí, en el numeral 7, perdón, en el numeral 5.6, nos dice las características mínimas del puesto de vigilancia. Y nos dice, el puesto de trabajo debe contar mínimo con recursos locativos y sanitarios. Y cuando hablamos de recursos locativos, es eso que mencionaban ahí, la famosa caseta, si es necesario una caseta. O si no, el lobby, cuando prestamos el servicio en una propiedad horizontal, en un conjunto, en un club, etcétera, el lobby, la recepción, a donde llega la gente, debe estar de acuerdo a las necesidades del servicio, ¿no? Debe haber un sitio de trabajo y ese sitio de trabajo debe permanecer limpio, organizado, con buena iluminación, porque esa es otra. Encontramos al vigilante en lo oscuro y a duras penas se alumbra, si fuma, se alumbra con la candelita que bota el cigarrillo, porque ni linterna le dan. Entonces, o si lleva linterna es porque él la llevó por iniciativa propia de la casa y no porque sea una dotación de su trabajo en esa empresa. Entonces, fíjense que tenemos unos estándares internacionales que ya los mencioné, donde nos hace referencia a que esa salud, a esa seguridad y salud en el trabajo debe ser primordial y debe ser considerada al interior de las empresas de seguridad privada, y no ha sido así. Nos hemos limitado a prestar ese servicio hacia el cliente externo, pero ¿y el cliente interno? Esa persona que trabaja para la empresa, que en últimas es la que vende la imagen de la empresa. Esa persona que trabaja en un lobby, cuando uno llega al lobby y es recibido por un vigilante, uno se hace la idea de si esa empresa, a pesar de que no es a la que le está o la que está vendiendo la imagen, sino es un vigilante que le está vendiendo la imagen a la empresa de seguridad, también se hace uno una idea del contratante. Ese contratante de esta edificación, esta empresa es buena y esa empresa de seguridad excelente porque el vigilante tuvo buenos modales para conmigo cuando yo llegué. ¿Cómo puede encontrarse uno el caso contrario? Ahora bien, tenemos, no sé si en los países de ustedes suceda, aquí en Colombia manejamos nosotros unas clases de riesgos laborales, ¿sí? Los llamamos ARL. Y a esos riesgos debe ser afiliado o inscrito o pagado por la empresa de seguridad para todo el personal que trabaja en seguridad privada. Y resulta que encontramos la siguiente maravilla. Tenemos 5 niveles de riesgos, desde el riesgo mínimo, bajo, medio, alto, máximo. Ahí están los 5. Y las tareas de seguridad privada se consideran de nivel 5. Pero cuando vamos a verificar el nivel de riesgo al cual está afiliado ese vigilante, lo encontramos en nivel 1. ¿Y saben por qué? Porque el nivel 1 va a pagar solamente el 0.5% de una tarifa. Y si lo ponemos en el nivel que debe estar, pues tendrían que pagar el 6.9%. Entonces lo que hacen es que le bajan el nivel y encuentra uno al vigilante trabajando en un edificio, trabajando en alturas, haciendo trabajos en alturas y con nivel 1. Entonces dice uno, ¿será posible? Claro, ya lo hemos visto y lo hemos evidenciado. Y se nos han muerto vigilantes porque llegan a ese tipo de servicios sin ningún tipo de capacidad, y cuando acordamos es que se nos vienen del 5º, 8º piso al primero y adiós, y tenemos una familia en situaciones lamentables. Entonces, seguimos encontrando, y estas situaciones no las genera el vigilante, no las genera el personal operativo. Estas situaciones tampoco las genera el ente de control, porque el ente de control da la normatividad clara y precisa. Que no la haga cumplir es diferente. Pero quien realmente deberían hacer con esa responsabilidad es la empresa de seguridad, pero no lo están haciendo. Entonces, vamos a empezar esta oportunidad, al contrario, vamos a darle la palabra a Rolando. Con base en este video, Rolando, la situación que se presenta respecto a seguridad y salud en el trabajo, al clima laboral, al tema de dotaciones, al tema de los puestos como tal de seguridad. ¿Será que sí están cumpliendo? ¿Qué porcentaje podremos tener
y hacia dónde estamos apuntando en el cumplimiento de esta normatividad. Sí, bueno, mire, la mayoría de las empresas que están en regla, y repito, me gusta diferenciarlas de las que no cumplen, porque las que cumplen con todo lo que señala la norma, pues siempre va a encontrar que no hay empresa perfecta. Habrán algunos detalles que hay que mejorar, son condiciones a mejorar, pero si están en regla, usted va a encontrar que la unidad, el guardia de seguridad está uniformado correctamente, cuenta con su equipo individual, su cinturón con sus implementos, su correcto calzado o bota, protección para las inclemencias del tiempo si es un lugar expuesto. Hay construcciones para la garita o la caseta donde se resguarda la unidad en caso de inclemencias, o incluso hay momentos en que simplemente el lugar pues es un área abierta, y si el cliente no le proporciona a la seguridad, a la empresa de seguridad, la caseta, entonces la misma seguridad se encarga de instalar una caseta para que su guardia permanezca pues en un lugar seguro de las inclemencias, ¿no? Independientemente de que sea un puesto fijo o un puesto donde tiene que hacer algún tipo de recorrido. Sin embargo, pues hay situaciones que todavía considero yo no se han superado. Por ejemplo, cuando se tiene gran cantidad de unidades en un área, en un centro comercial, por ejemplo, las horas de trabajo aquí en Panamá, lo normal es que sean 8 horas regulares y 4 horas extras. ¿Por qué es así? Porque es como una forma de facilitar los relevos. Los guardias también les gusta trabajar más horas extras por el tema de que ganan más. Aquí el salario de un guardia de seguridad, pagándole bien como establece la norma, supera los $1,000 mensuales. Entonces, ellos buscan esas horas extras. Hacer un relevo de 8 horas es un poco más complejo por la logística a desplegar, por el tema de las armas también. Corre más riesgo, pues, en ese sentido, la empresa de seguridad. Entonces, ese es un problema que no se ha superado. Y en ese turno de 12 horas, yo he visto que el problema es también que no pueden tener una hora de descanso para tomar sus alimentos al mediodía, por ejemplo, cuando es el turno diurno. Entonces, lo que se hace, pues, se envía a supervisores que puedan quedarse con la unidad mientras que él almuerza, y luego entonces va y cubre otro puesto, pero no es una hora, es menos de una hora. Entonces, ese es un tema que, según lo que vi en el video, es una de las quejas, y que acá también se da. No he visto gran problema por eso por parte de los agentes de ninguna empresa. No he escuchado nada en los medios de comunicación ni nada, pero sí sé que se da en la mayoría de las empresas. Lo ideal es hacer un turno de 8 horas para que no ocurra esa situación, ¿no? Pero pues precisamente, y sale hasta incluso más económico para la empresa de seguridad, porque se ahorra las horas extras que tienen un recargo, ¿no? Pero el tema logístico es la problemática. Si está en la ciudad cerca de la sede de la agencia de seguridad, no hay ningún problema. El problema es cuando están un poco más distantes, y entonces cuesta más hacer ese tipo de relevo, que es una realidad, pues. Ok, Rolando, muchas gracias. Escuchándolos a ustedes hablar de los salarios mínimos y aquí haciendo como la conversión, el salario mínimo en Colombia está en 1.462.000 pesos, que equivaldrían a $350. Wow. Y esa es la básica de un vigilante que trabaja normalmente el mes haciendo sus turnos de 12 horas sin que pase las 48. Y ahora aquí en Colombia hay una nueva normatividad que bajó las semanas de 48 a 44 y etcétera, sin que afecte el salario. Pero hay una gran diferencia. Si 1.600, aquí en Colombia son $350, y realmente las funciones que cumple un oficial de seguridad, un vigilante, un guarda, son de bastante riesgo para él, para su integridad
y para la estabilidad de su familia. Tania, la escuchamos. Sí, bueno, el tema de las condiciones, la salud ocupacional es casi una constante, ¿verdad? De que uno lo ve, no, hay muchísimos empresarios que son, y tengo que decirlo porque lo veo, ¿verdad? Lo audito, son muy irresponsables. Vos los ves montados en sus vehículos último modelo, y ahí, pero es la realidad, ¿verdad? Vehículos de alta gama, con muchísimo dinero, aquí hay empresarios, es que también, como Costa Rica es tan pequeño, entonces aquí todos nos conocemos y nos topamos en los congresos y en los eventos, y ves a los empresarios que incluso tienen hasta un penthouse en Miami y resulta que los oficiales están en condiciones infrahumanas porque los hacen trabajar algunos en casetillas, en casetas, en garitas que no reúnen las condiciones mínimas y a ellos no les importa, ¿verdad? También me ha pasado y me topo con situaciones donde, por supuesto, no tienen acceso a un baño, no pueden calentar su comida, se les descompone la comida, son unas cosas que son increíbles y lo que más llama la atención es que son empresas a veces grandes que tienen certificaciones, ¿verdad? Que ahí es donde uno dice, corrieron a gestionar ciertas cosas para el día puntual de la auditoría, porque también he estado en esos procesos de auditoría y luego, por supuesto, el oficial está absolutamente abandonado e incluso se les coacciona para el día de la auditoría cuando se presenta, valga la redundancia, el auditor internacional. Podemos hablar, por ejemplo, de un 28.000 o otros sistemas de gestión, pero el tema de salud ocupacional no se cumple, prácticamente no se cumple. Y al empresario no le importa tanto. Lo otro es que se topa uno muchísimo con el abandono, ¿verdad? De que uno llega y le dicen, yo acá no conozco a la gerencia de operaciones, yo no conozco las instalaciones, nunca he ido a la oficina, me reclutaron por teléfono, o sea, una serie de irregularidades que se dan que ahí están, ¿verdad? Existe una ley, sí, efectivamente, y como les digo, hay empresas que están certificadas, que tienen un certificado y que se venden como empresas responsables, pero cuando vos vas a los puestos y conversás con los oficiales, en la práctica no hay un cumplimiento. Lo otro es el tema de las jornadas, que sí, que efectivamente son muy extenuantes, muchos de ellos trabajan 6x1, el famoso 6x1, 12 horas con un solo día libre, y el cuestionamiento es, solo tengo un día libre, en realidad es un cambio de rol, yo no estoy descansando, otros están 6x1 rotativo, 8 horas, 2 días de mañana, 2 días de tarde, 2 días de noche, solo un día para cambiar, o sea, no tienen derecho a un descanso, digamos, con su familia, a poder educarse, profesionalizarse. Entonces, hay una serie de dificultades ahí que todavía tienen que corregirse, ¿verdad? Porque sí se dan muchas irregularidades, el tema de los salarios, el tema de pago de las extras, el salud ocupacional prácticamente no se respeta, son muy contadas las empresas que son realmente conscientes. Ahora, hay una cosa que sí hay que señalar, que muchas veces las empresas cumplen, por ejemplo acá, voy a poner un ejemplo puntual de Costa Rica, una empresa particular X, Los Patitos S.A., da un servicio de un nivel en la embajada americana, pero da un servicio de otro nivel en el resto de los clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, la embajada americana te va a exigir una serie de cumplimientos y de normativas, incluso de sistemas de gestión o de procesos que están más enfocados en el respeto obvio de toda la legislación y una serie de elementos del más alto nivel. Pero esa misma empresa en otro sitio, ¿cómo aplica el servicio? Y ahí es donde lo ves. Entonces también depende muchísimo de los clientes, que el cliente no es consciente, que el cliente no exige que la empresa, porque también he recibido servicios de empresas de seguridad privada, estando como jefatura de seguridad, subcontratando empresas, está en mí la responsabilidad de exigir pólizas al día, pagos de la Caja Costarricense del Seguro Social absolutamente al día, velar porque los carnets de los agentes estén al día, que los lleven a capacitarse, que los lleven a polígono, que sepan, porque las medidas de seguridad mínimas para manejar un arma de fuego, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad de quién contrata los servicios de seguridad privada. Rolando, ¿considera usted
que falta capacitación a nivel de la alta dirección en las empresas de seguridad más que en el mismo personal de vigilancia? Sí, yo pienso que siempre la capacitación debe ser permanente y continua. No podemos decir que llegamos a un momento en que no necesitamos más capacitación. El aprendizaje es para toda la vida. Cada vez adquirimos nuevos conocimientos, nuevas experiencias, compartiéndolos con otros, pues mejoramos el servicio en general. Todos aprendemos uno, aprendemos de otro y todos aprendemos en conjunto, en equipo. Independientemente de que seamos empresas diferentes y que cada quien pues tenga sus propios objetivos. Yo pienso también que una de las cuestiones o de los problemas principales de esto que estamos tratando es el desconocimiento o la poca experiencia que tienen en la alta dirección de algunas empresas en la planificación de la operatividad de la seguridad, ¿no? No han tenido esa experiencia, no han tenido esa formación, llegaron allí por alguna otra razón, son administradores de empresas, pero no desde la perspectiva de la seguridad y todo lo que implica el tema logístico y el bienestar del personal bajo tu mando, que es uno de los principios principales que uno tiene que tratar de preservar en este ámbito, porque es cuestión de liderazgo organizacional. Si usted tiene subalterno o tiene personal bajo su mando, usted es un supervisor o es un gerente de operaciones o un gerente general, esa es una cadena de mando que usted va a ir velando hacia abajo que ese subalterno suyo esté bien en todos los sentidos, en el escenario donde se está desempeñando sus funciones, en la parte de la remuneración, algunas necesidades de capacitación que tenga, porque cómo tú corriges las fallas de los guardias de seguridad. Para un cliente se queja porque tu guardia no cumplió o no cumple con las expectativas. ¿Cómo la corriges? ¿Votándolo o capacitándolo mejor? Entonces, allí viene la cuestión que usted ve que en las empresas no cumplió y la solución es despedir al guardia. Cuando de repente lo más probable es que ese guardia no está bien capacitado, no recibió el entrenamiento adecuado para cumplir con esa responsabilidad que se le asignó. Algunos, como decía Tania, van al polígono 2 veces al año y hacen 25 disparos y ya. Y en una situación de peligro real e inminente, en donde tenga que hacer uso del arma de fuego, muy probablemente no lo va a hacer eficazmente, porque no tiene el entrenamiento adecuado, porque quisimos ahorrarnos un par de dólares en la capacitación. Y fue una capacitación a la carrera, porque te dieron el arma es así, la nomenclatura es esta, así se dispara y dale, dispárale a esa Diana que está allá. Rápido porque tengo que irme, porque si no tengo que pagar más tiempo, más dinero. Entonces, eso no tiene sentido al final de cuentas, porque estás jugando con la vida de tu guardia de seguridad. Estás buscándote responsabilidades penales y legales de otro tipo, ¿no? Porque no cumpliste con estos procedimientos si en caso tal se llega a dar una situación. Yo pienso que la capacitación es a todos los niveles. La alta dirección, para que esté consciente de esas falencias, para que evalúe riesgos. Los riesgos tienen que evaluarse no solamente para el cliente, como lo dijo usted. Los riesgos se evalúan incluso para el guardia de seguridad, porque así yo también sé si tengo que dotar de más equipo o alguna otra medida para minimizar ese riesgo para mi guardia, y por lo tanto tengo que cobrarle un poco más al cliente. Porque yo no le puedo decir al cliente, ay no, es que no te voy a poder poner el guardia de seguridad porque es muy peligroso. Si tu trabajo es la seguridad, tu ámbito es el peligro. Tú siempre vas a estar en una situación donde hay alto riesgo, como usted lo dijo, nivel 5 en Colombia. El tema es que si tú sabes que la situación, toda la seguridad es nivel 5, sí, pero hay puestos que son más peligrosos que otros, que tienen más riesgos que otros. Entonces, a esos puestos, yo simplemente o les cobro más o no los acepto, porque yo no voy a poner a mi guardia ahí a que esté prácticamente expuesto a situaciones que lo van a perjudicar física o de otra manera. Entonces, es cuestión también de que los gerentes, la alta dirección, reconozca esos riesgos, los evalúe y tenga la facilidad de administrar sus recursos adecuadamente en base a el plan operativo que tenga. Gracias. Edison, ¿tiene algo para comentarnos? Sí, a ver, aquí una situación. En líneas generales,
y tomando en consideración las normas que hemos citado, y que algo también hemos hecho énfasis, y que algo decía Tania, no es necesario, más bien dicho, no es indispensable, y eso no es una carta de presentación, de que una empresa, por más cantidad de ISO que tengas, quiere decir que su sistema de gestión está al día, ¿no? Es sine qua non. Pero, de alguna manera, que también comentábamos el programa anterior, la idea general es el hecho de que, está bien, no tengo dinero para hacer el tema del proceso en sí mismo para completar lo que tiene que ver con una ISO o cualquier norma que sea esta. Pero puedo tomarlo como guía, y en ese sentido me apego obviamente a la que hemos estado hablando, que es la 18788, que en sus márgenes generales habla primero de liderazgo, y que también viene unificada con todas las ISOs que hemos hablado, pero de alguna manera lo tomamos como referencia, ¿no? Entonces, el papel de liderazgo es importantísimo en esta situación. Y por eso es la importancia que tiene el hecho de hablar sobre las organizaciones, y en este caso el hablar de la seguridad privada, que es indudablemente el responsable de todo lo que haga o deje de hacer. Y ahí entra lo que decía también Tania. La realidad es aquí igual, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero poner una empresa, y digamos que no es solamente en las empresas de seguridad, estimados amigos. Quiero tener una empresa, no sé, una panadería, una librería, lastimosamente la seguridad privada. Y yo al año, o quizá a los 6 meses, ya quiero tener el departamento de Miami, quiero tener el vehículo de última gama, y etcétera, etcétera, cosas. Y solamente así digo yo que soy un empresario, y la situación no es así. Obviamente, para que tú seas empresario, y es un mal en la región, lastimosamente, para que seas un empresario, primero tienes que invertir. Y la palabra inversión le teme el empresario en la región. No le gusta gastar, solo le gusta recibir. Y ese es uno de los grandes males, obviamente, que también atañe al empresariado de la seguridad privada. Segunda cosa, el tema de la seguridad en el trabajo. Aquí en el Ecuador, hace 3, 4 años, quizás más, unos 10 años atrás, hubo un fuerte impacto en lo que tiene que ver justamente con la obligación, y hablo 3 veces sobre ello, que fue ya una tarea de política de Estado para el cumplimiento de lo que tiene que ver con la seguridad en el trabajo. Solamente ahí fue cuando se obligó de alguna manera a que se apliquen este tipo de controles. Lastimosamente, esto se fue degradando al margen de que todos los profesionales que trabajábamos, me incluyo en esa situación, tuvimos que abortar este tipo de trabajo, porque en la actualidad, como ya no es una política de Estado, en realidad al trabajador el trabajador no le importa de alguna manera muy coadyuvante al empresario como tal, y obviamente al Estado, por no tener problemas con los empresarios, pues lo ha dejado de lado. Y ahí radica obviamente otro de los problemas en la seguridad privada. Y me uno justamente a todo lo que ustedes dicen. Me ha tocado a mí en ese sentido determinar, por ejemplo, el hecho de esas tareas inhumanas en las cuales están trabajando el personal, con poco o nada de control en lo que tiene que ver con los riesgos en los que están inmersos. Y caigo en la última situación. Todas las empresas de seguridad privada, y apoyo lo que dijo Rolando hace un instante, debe enmarcarse en el análisis de riesgos de la empresa y de cada uno de sus puestos de trabajo. Totalmente de acuerdo, Rolando, y es así, y así se tiene que trabajar. ¿Sí? Miren, y con esto cierro, me sorprende mucho. En algunas ocasiones me han llamado a las empresas de seguridad para hacer los estudios de seguridad, entregar los estudios de seguridad, estando las empresas ya trabajando 1 año con ese cliente. No llego a entender cómo organizó, cómo planificó la seguridad privada para ese cliente sin haber hecho el estudio de seguridad, sin haber hecho el análisis de riesgos. O sea, es una locura. Eso, mi estimado amigo, creo que con eso terminamos. No sé si tienes alguna otra cosa, Henry, de pronto para nuestros invitados. No, Edison. Ha sido una charla muy interesante.
Han sido unos puntos de vista muy, muy bien planteados. De pronto, dirían por allá nuestros abuelos, metiendo un poquito el dedo en la llaga, a ver si de pronto así nos avispamos, nos despertamos y de pronto aquellas personas que nos puedan estar viendo dicen, ahora sí tienen razón, venga, miremos, sentémonos, analicemos, reorientemos, nunca es tarde para hacer un alto en el camino y reorientar la situación. Entonces, pues nada, agradecerles tanto a Tania como a Rolando el haber estado en esta noche presente, haber aceptado nuestra invitación, haberlos escuchado con sus puntos de vista, con sus análisis muy interesantes, reitero, y desde la perspectiva de cada uno de sus países, sin llegar a estar tapando las cosas, porque pues de eso no se trata, por eso el programa se llama En la Mira, y se trata es del análisis de situaciones, de casos reales que se están presentando. Entonces, les agradezco mucho su participación, el estar hoy aquí con nosotros, agradecerle también a la audiencia que nos ha venido acompañando a lo largo de estos 3 capítulos. Los invitamos a que continúen con nosotros, así seguiremos para dentro de 8 días un nuevo capítulo de En la Mira, casuística en seguridad. Sí, me permites, Henry, nada más una cosa, indicarles a nuestros queridos amigos que nos están siguiendo y que nos han visto. Nuestro siguiente programa, que es el próximo día jueves, obviamente como parte de lo que hemos organizado, lo que hemos planteado, vamos a pedirles que ingresen, vamos a darles las 8 primeras personas que se enganchen, vamos a dar el link de acceso, las 8 primeras personas que ingresen, van a tener obviamente micrófono abierto y vamos a discutir la hora y media sobre todo lo que hemos hablado en estos tres capítulos, ¿no? Y obviamente también tras de las cámaras en las redes sociales también tendremos obviamente cabida. La idea es que todos aquellos que han estado viéndonos y todos aquellos que deseen comentar sobre el tema, pues lo hagan, ¿no? Obviamente, como dije, con la mesura del caso y ciñéndose a las políticas que tenemos. Yo también me uno, no sé si me permiten, muy rápidamente, tenemos unos 7, 8 minutitos adicionales. Tania, tus últimas palabras de salida y para cerrar por tu lado el programa, con mucho gusto te escuchamos. Sí, muchas gracias. No, pues escuchando a don Rolando, hay que hacer énfasis también en lo positivo y mencionar que afortunadamente hay empresarios conscientes, hay empresarios que trabajan por ofrecer un servicio de calidad, ¿verdad? Y que no se les olvide que hay que humanizar el servicio, que los oficiales son seres humanos, no son simples números, porque pasa muchísimo que resulta que se abre una empresa de seguridad como un absoluto negocio. Aquí en Costa Rica ha sido siempre así. Escogen entre si se ponen una venta de pollo o una empresa de seguridad. Y tan es así que a mí me ha tocado muchísimo, ahora te escuchaba, querido Edison, sobre los temas de los análisis de riesgo como tal. A uno lo contratan muchísimo para ir a hacer esa gestión y son servicios que se dan hace N cantidad de años, ¿verdad? Ni siquiera un año, sino que tienen mucho tiempo de estar dando y ofreciendo un servicio y ni siquiera están en la capacidad de hacer una gestión de riesgo para el cliente, no saben qué es una matriz de riesgo, no saben cómo ponderar, cómo ponerle peso a esos riesgos y están ofreciendo los servicios de seguridad. Pero bueno, es un mercado, al final son negocios en toda América Latina por la inseguridad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Por eso es que están ahí los servicios de seguridad, valga la redundancia, pero yo sí quisiera rescatar el trabajo que es consciente, el trabajo que hacen empresas como la que representa a don Rolando y como las que sí conocemos. Son las menos, desafortunadamente. Yo creo que esas mejores prácticas de estas empresas que sí están cumpliendo deberían de ser ejemplo para que los demás sigan las pautas, ¿verdad? Y darles más voz a empresas como la de don Rolando y las que respetan las condiciones de trabajo, los horarios, los pagos de extra
y que además invierten en capacitación. Ahora dijeron algo muy importante ustedes que tiene que ver con la alta gerencia, con la alta dirección, la formación, la capacitación. Por supuesto que sí, sí creo que hace falta no solo capacitación para ellos, sino sensibilizarse más en cuanto a cómo debería de ser ese servicio, porque ya en todo caso no luce explotar gente, ya a estas alturas de la vida, ¿verdad? Y podemos dar un servicio de seguridad sin necesidad de pisotearle los derechos a nadie, ¿verdad? Pero sí, es eso, es rescatar lo que sí se está haciendo bien. Rolando, tus últimas palabras, por favor. Sí, bueno, aquí yo haciendo énfasis en el tema de las capacitaciones, no deben verse como cumplir requisitos solamente, debe verse como desarrollar competencias que de verdad le den un buen servicio al cliente y garanticen al guardia su bienestar, ¿no? Enfoquémonos en cosas tan básicas como primeros auxilios, auxilios para tu compañero de trabajo o tu cliente o cualquier persona que esté en tu área de responsabilidad. El guardia de seguridad está primero que el policía cuando se da un evento, porque el guardia de seguridad es la última esperanza, es la primera esperanza de vida de aquel que tiene una última esperanza de vida, porque él es el que está allí esencialmente cuando ocurre un suceso. Y muchas veces puede ser la diferencia entre vida o muerte de sí mismo o de un compañero si no sabe dar un primer auxilio, por ejemplo. Tema de habilidades blandas, desescalar conflictos en vez de aumentar conflictos o de poner las cosas más difíciles. No todo el tiempo es necesario hacer uso del equipo táctico o de las armas de fuego para neutralizar una situación cuando tú la puedes tal vez resolver de una manera más inteligente. Esas capacitaciones no son tan costosas, son cosas tan básicas que te van a ayudar a dar un mejor servicio, y estoy seguro que los clientes cuando vean la diferencia van a valorarlo más y van a saber que están haciendo una buena inversión en seguridad con esa empresa. Y es cuestión de conciencia de todas las partes, ¿no? De tanto el empresario de seguridad como del empresario contratante de la seguridad. Bueno, muchas gracias, Henry. El cierre para ti. Gracias, Edison. No, pues nuevamente agradecerle a Tania, a Rolando, por su compañía y sus conceptos. Esperamos que en algo sirva a nuestra audiencia, que transmitan. Lo más importante aquí es convertirnos en multiplicadores, llevar este mensaje, sembrar la semilla, seguir investigando, seguir profundizando en los temas. Vendrán nuevos temas más adelante. Hablaremos de capacitación en seguridad, hablaremos de seguridad ciudadana, qué está pasando en nuestros países. Entonces, pues nada, invitación a toda la audiencia que nos sigan acompañando. Este programa se convierte cada jueves en algo más interesante, así que los esperamos. Bueno, un gusto, amigos. Muchas gracias, Henry, Rolando, Tania, amigos que nos están escuchando. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Mucho gusto. Chao, gracias. Igual.